así, saludar con a Nacho Rodríguez, el chapucero mayor, porque él, fíjense, déjenme decirles, bueno, él sabe que lo sigue mi familia, a mi familia cuando estaba aquí me dice, por favor, dile chapucero, porque es el chapucero, salúdalo, pero él acá, yo lo sigo, no por las redes sociales, pero lo sigo por Facebook, y en Facebook acaba Nacho de publicar, antes de los temas que trae Nacho, una cuestión muy seria sobre las vacunas y dice por qué no o cuándo se dejó de vacunar en este país. Nacho, buenos días, saludos de mi familia que te ve por acá y saludos míos y a nombre de Vicente, ya sabes que también. Pues saludos a ti, Paco, a toda tu familia, obviamente, a el auditorio Sin Censura. Sí, la es que este tema del sarampión está muy raro. O sea, honestamente, fíjate que hoy el INE acaba de anunciar que han descubierto un caso de sarampión. Ok. ¿Y qué crees que hicieron? Cerraron el INE. Van a home office como por 5 días. Yo me quedo, a ver, ¿cómo está? Está muy raro. Entonces, y mira, el sarampión es una enfermedad infecciosa. Bueno, ha habido algunos muertos, porque bueno, pues también hay muertos de la influenza todos los años. Hay muertos del dengue todos los años. O sea, las enfermedades infecciosas y virulentas dejan algunos muertos. Generalmente, pues cuando son personas vulnerables, niños, adultos con enfermedades, ¿no? Como lo vimos en el COVID, ¿no? Que después se les complica la situación. Pero veo esto que dice el INE, cierra todo. Después me acuerdo que creo que fue en Tlalnepantla, el Estado de México, ordenaron el regreso del cubrebocas. ¿Viste esto? Entonces, no sé, Paco, pero mira, el sarampión es una enfermedad de la cual, bueno, tiene años que existe, bueno, decenas, siglos, no sé cuánto tiempo tiene. ¿Y qué vacunas? ¿No? Hace mucho tiempo, ahí no hay que creerle. Pero yo no sé, pero se le está empezando a dar mucha importancia al sarampión, y no creo solo en México, sino a nivel mundial, como si fuera la nueva pandemia. Y esto es interesante porque después de que acabó el COVID, los que, bueno, atendieron el COVID, personajes como siniestros como Bill Gates, como la OMS y otras instituciones como las grandes farmacéuticas estadounidenses, empezaron a decir, viene la nueva pandemia. Viene la nueva pandemia. Hay que estar pendientes, porque en la nueva pandemia las cosas van a estar peor. Empezaron a decir, insistir, hablar de esto, y yo, bueno, pues nadie puede predecir cuándo viene una nueva pandemia. Antes del COVID, ¿no? La más importante pandemia que mató a millones de personas fue la influenza española. Eso ya tiene 150 años, 200. La viruela, sí, mató también mucha gente en México, gran pandemia, eso tiene más de 300 años. Entonces, dicen que el COVID después de 3, 4 años viene la nueva pandemia, muy extraño. Y de repente llega el sarampión y empezamos a ver algunas instituciones públicas, como el INE hoy, o sea, cerrando el INE porque encontraron un caso de sarampión. 5 días al home office. Y aquí, fíjate, no me gusta que el INE haya cerrado esto. ¿Sabes por qué? Porque vamos a empezar a elucubrar y vamos a hacer teorías de la conspiración, pero vamos a empezar un poco después de lo que pasaría, ¿no? Acaba de cerrar el INE home office una semana por un caso de sarampión. ¿Qué pasaría, Paco? Que estamos en febrero, va marzo, va abril, va mayo, y de repente, pues, empiezan a haber más casos de sarampión. Es irreversible, es una infecciosa y bueno, pues hay brotes. Y entonces empiezan a decir, no, pues ahora hay que cerrar estadios de fútbol. Se tiene que cancelar, pues, el FIFA Fan Fest en el Zócalo por la pandemia de sarampión. Y vamos a seguir, ¿no? Caminando, ¿no? Hermanos, al otro año. ¿Y qué crees? Que las elecciones pues también tienen que estar controladas. En las elecciones, ¿no? Aunque no se van a cancelar, de todos modos va a haber pues una forma de capacitar a través del home office y por Zoom.
¿Sí me entiendes? O sea, empezar a decir que la sarampión es un brote epidemiológico y entonces va a haber pandemia y que se empiezan a cerrar cosas. Tiene un futuro nada prometedor para, en general, el movimiento de la 4T, que es un movimiento social muy grande, amplio y masivo. Y es una forma como que de control. Al final el COVID, y en particular la atención de la pandemia, más que el COVID, como el virus, sino la atención, fue una forma de control masivo de todo el mundo. En México nos medio libramos porque López Obrador no impuso controles, a pesar de que hubo una presión internacional para ello. Una presión para que saliera la policía y no pudiéramos salir de nuestras casas. Obrador se negó a ello. Hubo una presión internacional para que nos endeudáramos con el FMI. Obrador se negó para ello. Una presión internacional para que compráramos también muy caras tratamientos. Obrador se negó para ello. Una presión internacional para que compráramos vacunas muy caras estadounidenses. Y Obrador sí las compró, pero también compró la rusa y la china. Eso, ¿cómo? Bueno, aquí se pusieron. Y la cubana después. Entonces, pero al final como que estamos entrando otra vez a una nueva ruta muy curiosa. Parece como que el COVID, segunda parte, pero no era el COVID, ahora es el sarampión, ¿no? Y honestamente, esto que hizo el INE, porque el sarampión es una enfermedad infecciosa, pero no es mortal. Y repito, ha matado a gente, pero con vulnerabilidades, probablemente, muy probablemente, que al final, como la influenza, todos los años mata gente. La influenza A, la influenza B, la influenza estacional, todos los años mata a gente, mata a algunos niños, sí, afortunadamente mata a algunos adultos mayores, ¿ok? Sí, sí mata, pero no por eso se cierran las cosas. Al final son enfermedades, enferman a la gente y pues, si algunos se mueren de eso, ¿no? Sucede todos los días. Pero esto sí no me gustó. Es algo muy extraño que está pasando con el tema del sarampión. Cómo lo están dando mucho vuelo aquí en México en particular. Y curiosamente, los que trajeron el sarampión, nosotros no fue nuestro problema. El problema es que el brote lo trajeron los gringos. El sarampión de Canadá y Estados Unidos, sí. Sí, y entró por Chihuahua. Entró el brote. Ahí es el Wuhan del sarampión. Es Chihuahua. Un estado que tiene poca gente. Pero hay 5,000 casos de 9,000 a nivel nacional, según la publicación y reporte de ayer. Allá hay 21 muertos de 30 y tantos que se han muerto. O sea, allá en Chihuahua entró el sarampión. Y se le hace mucho rollo a México, y curiosamente en Estados Unidos y en Canadá no se dice nada del sarampión, ¿no? Entonces, esto también parece una estrategia de control, una estrategia de temor también, que quede claro, ¿no? De temor. Porque así también se controla y ya estamos viendo el INE para igual frenar, ¿no? La cuestión electoral. Esto no me gustó en lo absoluto. Sí, esa estrategia de miedo, Nacho, y en este país somos especialistas, si no son las vacunas, son asesinatos políticos. Recuerda con Salinas a través de los asesinatos, incluido el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, se siembra miedo. Y a propósito de todo eso, Nacho, viene esta vacuna, pero se presenta también la próxima semana la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ayer presentó Marco Cortés la iniciativa del PAN. Sí, o sea, ¿me entiendes? Es algo, y yo creo que la 4T Obrador me gustó que en el COVID, como la verdad es que él decía, insistía, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Obrador minimizó el COVID. El presidente, a pesar de que se enfermó, no pasó nada, ¿no? Él nunca usó cubrebocas o se rehusaba realmente a usar cubrebocas, hasta que, bueno, era una obligación subirte al avión con cubrebocas. Bueno, pero cuando llegaba a las giras, sin cubrebocas, ¿no? O sea, la verdad es que el mensaje fue totalmente contrario. Y mientras gobiernos de la derecha eran totalmente autoritarios, ¿no? Intentaron emular lo que hicieron los europeos y los estadounidenses, que después le fue muy mal a ellos, pero bueno, aquí Obrador siempre intentó no minimizarlo, pero ponerlo en su justa dimensión. Y creo que aquí también la presidenta Claudia Sheinbaum debe intentar hacer lo mismo. O sea, porque se habla mucho y entre el miedo normal, las redes sociales y esta manipulación que existe,
Pues la gente, yo veo, bien dices tú, ¿no? O sea, la gente, veo las filas enormes de vacunas del sarampión. O sea, pero si tú no te necesitas vacunar, ¿pero por qué te están vacunando? Bueno, porque hay mucho temor, que sea el COVID-2. Bueno, no, el sarampión es una enfermedad infecciosa, pero es como la varicela, ¿no? Como dicen la varicela, mira, si te da de grande puede ser muy fuerte, pero si te da pequeño, pues no es tan fuerte, ¿no? Es lo que dice mucho la varicela. Pero ahora es el sarampión. Es en serio, hay detrás, parece, se me hace muy extraño lo que está pasando. Y no podemos ignorar o evitar que, pues detrás de esto haya una enorme manipulación internacional y que empiece a impactar ahí en el orden electoral. Bien dices, a una semana de que presente la reforma electoral. Qué casualidad. Que la otra semana Sheinbaum va a dar la reforma electoral y hoy se cierra el INE por un caso del sarampión. Dices, ¿qué? ¿Cómo está? ¿No? Es súper extraño. Y hay que, no quiero minimizar la sarampión, pero hay que ponerlo en su justa dimensión de la enfermedad. Una enfermedad que tenemos décadas conviviendo con el sarampión. Y bueno, no ha pasado nada, seguimos aquí, no, la verdad. Pero además, yo estoy convencido, Nacho, de que este cierre del INE, como dices tú, es tramposo porque estoy convencido que la mayoría de los trabajadores del INE, que es gente preparada mucha, está vacunado tiene sus dos vacunas, pero tienes tu razón, como que hay un movimiento a propósito electoral. Mucha gente, Nacho, piensa que hasta el 27 vamos a estar en año electoral, pero la verdad es que ya estamos en año electoral, sí, ¿no? Sí, sí está correcto. La verdad es que una vez que se define el candidato a gobernador de Morena, ese va a ser el gobernador de Morena, ¿no? O sea, con 90% de probabilidad. Tal vez en uno que otro lado, en Nuevo León, en Chihuahua, bueno, se ponga más interesante. Pero en general, la definición se está dando ahorita. Y el INE, sin embargo, va a ser igual, la reforma electoral, el cambio de reglas, que lo cierren ahorita, que vaya home office, ¿qué? ¿No? Y acuérdate que también los gringos se han metido un montón en el fraude de muchos países latinoamericanos, Lo vimos en Honduras, desastre total, como los estadounidenses manipularon el INE de por allá, y el tercer lugar acabó en primer lugar. O sea, increíble. Perú, ayer cae José Geri, ¿no? El presidente de Perú. ¿Sabes? Con 4 meses. ¿Por qué cae? Porque nadie lo dice, pero los gringos controlan Perú al 100%, es una colonia. Al 100%. Controlan el Congreso de Perú. Entonces, lo que hizo José Geri, allá en Perú hay un puerto muy importante que construyeron los chinos. Muy importante. Entonces, dicen los gringos, quiero ese puerto, saca a los chinos. Acuérdate cómo sacaron a los chinos del Canal de Panamá. Saca a los chinos y dijo José Geri, se atrevió a decir lo siguiente: no, hay que defender la soberanía nacional. Un día después, le dieron cuello. Por eso. Eso es lo que pasó. Entonces, por defender la soberanía de Perú, lo destituyeron. Argentina acaba de aprobar una reforma electoral de 12 horas, ¿no? ¿Y por qué la aprobaron? Bueno, porque hay que recordar que hubo elecciones legislativas hace como 3, 4 meses. Milei, que ha hecho un desastre en Argentina, aún así, y hasta Verástegui pensaba y sabía, decía, que iba a perder Milei. ¿Te acuerdas? Verástegui, no, y gana las elecciones legislativas. ¿Cómo? Sí, se la roba Estados Unidos, pero con la condición de que pongan las reformas, ¿no? De las 12 horas que le entreguen la Patagonia a Israel, que es la otra operación que están haciendo, y pues Milei que sea uno de los principales apoyadores. O sea, en Honduras, repito, asquerosa la situación. En Venezuela no pudieron hacer nada, así electoral, ahí sí lo tuvieron que secuestrar. Y la verdad es que se está todo derechizando, todo, con la irrupción total absoluta de Estados Unidos en las elecciones. Entonces, ¿tú crees que su principal socio comercial, donde es su vecino, donde gobierna la izquierda, no van a meterse en las elecciones? Obvio que sí, a huevo que sí. Y parece que es una forma de hacerlo. Pues sí, déjame nada más decir, hasta lista de raya van a tener en Argentina, pero Nacho, en todo ese contexto,
¿Qué prevés tú de la reforma electoral que se va a presentar? La de PAN es una verdadera burla, pero ¿qué esperas tú de la reforma electoral de la semana próxima? Pues, o sea, la verdad es que el PT y Verde no van a aprobarla. Es lo que yo creo. O sea, pero aún así, y lo que deseo es lo siguiente. A pesar que no la vayan a aprobar, no por eso Claudia no la tiene que meter. La tiene que meter, tiene que establecer la reforma electoral, aunque vaya a ser derrotada, pero no importa, porque la vamos a castigar después. Ahí está el cambio de las plurinominales, la reducción de las prerrogativas, ¿no? Está también la reducción del gasto electoral. O sea, dejarlo claramente. Esa es mi reforma electoral. Ahí está. La mando a la Cámara Legislativa. Y que se quemen los del PT y los del Verde votando en contra. Que lo hagan. ¿Qué? Que lo hagan. Sabiendo que aunque no va a pasar, no importa. Que envíe la reforma. Porque ¿sabes lo que va a pasar después? Así nació el plan C, ¿no? Así nació el plan C. Primero el plan A, el plan B y el plan C. Pero nace así, mandando a Obrador una reforma electoral que rechazan los partidos políticos. ¿Te acuerdas? ¿No? Fue una reforma constitucional que rechazaron. Pero así nació el plan C. Entonces también así, si no quieren, se están rechazando, bueno, ¿saben qué? Velasco, ¿sabes qué? Anaya, ¿sabes qué? Karen Castrejón. Vayan, suban a la tribuna y quémense enfrente del pueblo que los votó. Quémense defendiendo las preliminares. Quémense defendiendo el alto gasto electoral. Y vas a ver que, ok, van a rechazar la reforma, pero van a cargar un altísimo costo político, enorme, monstruosamente grande, como cargó, por ejemplo, la oposición cuando votó en contra de la reforma electoral, en contra de la reforma eléctrica, hicimos nuestros cuadritos traidor a la patria. Y es lo que va a aparecer, traidor a la patria Velasco, traidor a la patria Anaya, traidor a la patria del PT, traidor a la patria. Y cuando menos van a pagar el costo político. Entonces, eso es lo que yo diría, que mande Claudia Sheinbaum, ok, la reforma que quiere ella, la reforma que demanda México. Sabemos que el PRI y el PAN van a votar en contra, eso estamos muy claros, no pasa nada. Pero el PT y el Verde, quémense. Eso es lo que yo le diría a Claudia Sheinbaum. Nacho es mucho más radical que yo. Yo decía que con la reforma electoral, en el 27 el PRI va a quedar, no va a perder el registro porque es federal, pero lo va a perder en el 30. Y el PAN va a quedar sí, mínimo, pero Nacho... Yo no creo que sea aprobar, sí. Yo no creo que sea aprobar, no creo que sea aprobar. Sí, no. Yo estoy igual que estoy convencido. Una cosa, sí. Curiosamente, si no se aprueba, es peor para el PRIAN y MC, porque Morena siguen aplicándose las reglas actuales de la famosa representación. Y va a seguir aplicándose. Donde Morena, con estas reglas electorales, es lo que dice también a Vicente. La verdad es que, otra vez voy a decir, a nosotros no nos conviene tanto que haya reforma electoral. Gracias a reforma electoral hemos ganado el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 2/3 partes, 20 y tantas gubernaturas con esta reforma, con estas elecciones. Así que no nos conviene mucho, honestamente. Pero cuando no, pero aquí, lo que iba... Ajá. No, lo que iba a decir, Nacho, es que además rechazada la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, condenan la desaparición al PT, que es un partido pequeño, la verdad, lo digo con respeto, pequeñitito, y el PP va a regresar a lo mismo, que era un partido sangrijuela que va a estar a la pepena de todo, así que vamos a tener 4 partidos y Movimiento Ciudadano igual. Una vez que sean exhibidos, prácticamente van a quedar listos para irse a la basura, Nacho. Sí, claro, pero digo, yo no creo que vaya a aprobarse honestamente la reforma electoral, porque el PT y el Verde no lo van a aceptar. Por eso no ha salido. Entonces, la verdad es que no va a salir. Eso es un poco como Irán y Estados Unidos. O sea, está pidiendo el PT y el Verde cosas que Morena no va a ceder. Y Morena quiere que el PT y el Verde, y tampoco van a ceder. O sea, son posiciones donde no hay puntos de acuerdo. Ok, pues mételo, Morena. Vamos, Claudia, tienen que meter. Cuando es, mira, sí cumplí mi compromiso. Y fue culpa del PT y del Verde que no cumplieron. Y los quiero ver también. En una de esas, al final se dan cuenta del enorme costo político que van a cargar y así la acaban aprobando. En una de esas, Paco. Pero por lo pronto, yo honestamente creo que no se va a aprobar. Sí, yo estoy convencido como tú, Nacho, que no se va a aprobar y que eso va a ser un alto costo, más que para el PRI y para el PAN, que ya están en camino de desaparecer, para el PT y para el Verde Ecologista de México,
con Manuel Velasco Coelho, que es, no canta mal las rancheras, pero Nacho, ¿con qué nos dejas? Yo te agradezco a nombre mío, a nombre de Vicente, ¿con qué nos dejas? Y ya saben, hay que seguirlo en todas las publicaciones del Chapucero. Yo lo sigo en Facebook, la verdad, porque además aparece muy a menudo y está impulsando Nacho su presencia, la presencia del Chapucero en Facebook, Nacho. Sí, es que como que el Face es como, era la red, ¿no? Sí, está teniendo una especie de renacimiento, te soy honesto, ¿no? O sea, fue la primera red y masiva importante. Después llegaron otras, ¿no? YouTube, llegó TikTok. Y bueno, como que el Face cambió algunas cosas y ahorita otra vez la gente está regresando al Facebook. O sea, honestamente, yo estoy muy sorprendido del alcance que tengo en el Face en particular. Por eso lo estoy promoviendo más. Y bueno, también les invito a todos a que sigan a mí y bueno, a todos también en el Face, en todas las redes sociales, porque ahí estoy claro, Shenbong, que el TikTok es importante y sí es importante, no digo que no, pero el Face yo creo que la red otra vez de nuestro país. Nacho, pues yo te agradezco mucho, de veras, a nombre de Vicente mío, muchas gracias, Nacho. Gracias Paco, Nacho, un abrazo. Igual, gracias. Nacho se va, yo me quedo un rato más con ustedes. Déjenme decirles, es que hay un tema pendiente antes de que llegue nuestro próximo invitado, que está por llegar, pero mientras, déjenme decirle